¿Qué es un género? Para que los científicos puedan organizar y categorizar toda la vida en la Tierra, se desarrolló un sistema de clasificación y denominación para clasificar cada forma de vida en categorías según su clasificación taxonómica. La razón por la cual el sistema de clasificación se llama taxonómico es porque la palabra taxón se refiere a una población de organismos que se clasifican en el mismo grupo. El sistema de clasificación taxonómica también es jerárquico. Comienza con categorías muy amplias que incluyen muchas formas de vida y luego se vuelve más y más específico con menos formas de vida incluidas en cada categoría anidada que desciende en la jerarquía. Una de las clasificaciones más específicas se llama género, que incluye una categoría muy estrecha de organismos que se clasifican por características compartidas. Género, definición y significado. El género se define como una categoría anidada dentro del sistema de clasificación taxonómica biológica que agrupa a los organismos por características compartidas muy específicas. El término singular para género es géneros. Los nombres de género son descriptivos y se basan en palabras griegas o latinas, siempre en mayúscula, en cursiva y seguidos de la clasificación taxonómica más específica, especie. Una forma secundaria de escribir género y especie es subrayar los dos nombres, en lugar de usar cursiva. Familia, género, especie. Familia, género y especie son las últimas tres clasificaciones en el sistema taxonómico jerárquico, que tiene un total de 9 categorías anidadas. Las categorías de mayor rango, vida, dominio y reino, son las más grandes e inclusivas, mientras que las categorías de menor rango, familia, género y especie, son agrupaciones más pequeñas que son muy específicas. Por ejemplo, todos los mamíferos pertenecen al dominio Eukarya, reino Animalia, Phylum Chordata y clase Mammalia, incluidos los gatos, pero una vez que se alcanza el orden de estratos, los mamíferos comienzan a subdividirse de manera más específica. Los gatos primero se separan de otros animales en el orden Carnivora, que incluye solo a los animales carnívoros. Bajando a la familia, las agrupaciones se vuelven aún más específicas, y Felidae incluye en general solo animales que son gatos. El género separa a los gatos pequeños de los gatos grandes, Felis, y gatos más grandes llamados Panthera. Por último, la categoría más específica de todas es especie, que da nombre al tipo específico de gato. Cada gato, como leones, panteras, tigres y gatos domésticos, tendrá un nombre de especie diferente que los identifique. El sistema taxonómico funciona así para todas las formas de vida. El orden del sistema taxonómico, de mayor a menor rango, con descripciones generales, es el siguiente: vida. Incluye todas las formas de vida conocidas en la Tierra y, a veces, no se muestra en el sistema de clasificación. Dominio. Incluye 3 categorías separadas que abarcan toda la vida en la Tierra. Los dominios son Eukarya, eucariotas, Archaea, arqueas procariotas, y bacteria, bacterias procariotas. Este rango es el rango más amplio en el sistema taxonómico, sin embargo, no siempre se usa, dependiendo del campo biológico específico. Reino. La clasificación de reino y dominio a veces puede chocar entre sí porque los dominios se crearon recientemente, mientras que los reinos existen desde hace mucho tiempo. Algunos tipos de científicos, como los microbiólogos, solo usan el dominio y evitan completamente los reinos, yendo directamente al filo, mientras que otros tipos de biólogos, como los botánicos y los zoólogos, usan principalmente el reino y pueden o no usar el dominio. En general, para un microbiólogo, dominio es el rango más amplio, mientras que para botánicos y zoólogos, reino es el rango más amplio. Puede haber 5 o 6 reinos dependiendo de cómo un libro de texto decida clasificarlos, que incluye Animalia, animales, Plantae, plantas, hongos, levaduras y mohos, protista, protozoos, bacterias y, a veces, el 6º reino, Archaea. Phylum. Phylum es el siguiente ranking, que puede reemplazarse con el término división en botánica, debajo de reino o dominio, y también es un grupo de categorización amplio que incluye muchas formas de vida basadas en rasgos similares. Por ejemplo, los seres humanos pertenecen al Phylum Chordata, que incluye vertebrados, animales con espinas, como mamíferos, aves y peces. Sin embargo, Chordata también incluye tunicados y lancetas, que no tienen espinas. Clase. La clase es incluso más específica que el filo, ya que organiza las formas de vida en función de su grado, que se refiere principalmente a la organización y complejidad de sus sistemas internos. Por ejemplo, los lagartos se dividen en la clase Reptilia, los mamíferos y marsupiales en Mammalia y las aves en aves. Tenga en cuenta que los mamíferos, marsupiales, lagartos y aves están todos en el filo Chordata, que se divide aún más con las clasificaciones de clase.
Los microorganismos como las bacterias y las arqueas también tienen clasificaciones de clase, que son muy numerosas y generalmente se definen por algunas similitudes genéticas o bioquímicas. Orden. Nuevamente, el orden es más específico que la clase, lo que diferencia aún más las clases en grupos que tienen características compartidas más específicas. Por ejemplo, todos los mamíferos y marsupiales pertenecen a la clase Mammalia, pero el orden divide aún más a Mammalia en muchos grupos más pequeños, como primates, incluye humanos, monos, simios, lémures, loris y tarseros, rodentia, roedores, lagomorfa, conejos, monotremata, monotremas, proboscidea, elefantes, y chiroptera, murciélagos. Familia. La familia es aún más específica y diferencia aún más a los organismos de cada orden en grupos más específicos. Por ejemplo, los lobos pertenecen a la familia Canidae, que comparten con los perros. Género. El género divide aún más a las familias en categorías más específicas según las características compartidas, como tener un antepasado, una ubicación o un entorno en común, y características físicas, como patrones o color del pelaje, forma y estructura del cuerpo, tamaño, capacidad para rugir y, en el caso de microorganismos, similitud bioquímica o genética. Especie. La diferencia entre género y especie es la especificidad. Este rango es el más específico en la jerarquía del sistema taxonómico.